Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, ver amigos, gracias por seguir con nosotros y a esta hora yo doy la bienvenida a Roberto Aspiazu. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador. Mañana a las 9 de la noche vence el plazo dado por el presidente Noboa al consorcio Sinopetrol, que está interesado en manejar el campo Sacha. Si no hay los 1.500, no hay contrato. 1.500 millones, ¿no? Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Esta puede ser una forma elegante del presidente de bajarse este tema. Yo creo que la controversia está caminando en esa dirección, en el sentido de que ya un vocero del consorcio Sinopetrol ha dicho claramente que no están en capacidad de tener a disposición los 1.500 millones de dólares para entregarlo mañana mismo, según ha exigido el presidente. Y creo que en esas condiciones toca empezar a considerar qué es lo que va a pasar en el futuro. El proceso tendrá que ser retomado. Todo parece indicar que esto ha llegado a un punto en donde finalmente es un callejón sin salida. Usted sabe perfectamente bien cuál ha sido mi posición, en el sentido de que la concesión de Sacha tiene que darse en algún momento, si no es ahora, tendrá que darse más adelante. El mecanismo, desde luego, sería pues motivo de definición por parte del próximo gobierno. No sabemos si será este o será eventualmente el que corresponda a la RC5, dependiendo de lo que pase el 13 de abril. Yo pienso que esa fecha ha sido determinante en lo que tiene que ver con el hecho de que, desde luego, el consorcio no quiere arriesgar a comprometer 1.500 millones de dólares en un escenario político cambiante, donde hay un candidato presidente que da luz verde a esta eventualidad, pero en cambio la otra candidata pues pone la luz roja. Entonces, bajo esas circunstancias se complica mucho continuar avanzando con este proceso. Salvo alguna sorpresa de último momento, yo pienso que el proceso está prácticamente caído. Ahora, el presidente Noboa toma esta decisión de adelantar el plazo porque normalmente eran 30 días laborables, más o menos esto para el 16 de abril, hubiera sido el momento, luego de las elecciones además. Pero esto sale en un momento delicado por el tema electoral, justamente en medio de un feriado de carnaval. Entonces esto generó muchas críticas, no solo ciudadanas, sino políticas, o no solo políticas, sino ciudadanas, mejor dicho. Y yo lo comprendo perfectamente. El momento, sin duda, no es oportuno en lo que tiene que ver, pues, con el hecho mismo de que estamos en campaña de segunda vuelta electoral, que esto inevitablemente termina siendo contaminado políticamente, toda vez que siempre resulta difícil explicar por qué en este momento. Desde luego, yo entendería que la decisión política de avanzar ha sido el de la necesidad de contar con recursos fiscales para obra pública. Y bueno, pues esto ha determinado el hecho de que se haya tomado la decisión de avanzar aún a sabiendas de que esto se iba a politizar, que iba a ser parte de esta campaña en donde hay posiciones sin duda muy extremas y en donde esto ha encajado de algún modo a la perfección para polarizar y desde luego para generar dudas sobre el proceso. Más allá de que reitero de que yo soy de la idea de que tarde o temprano la concesión de Sacha tiene que darse porque Petroecuador básicamente no está en capacidad de continuar con las inversiones que se requieren para mantener y eventualmente aumentar los niveles de producción. Yo acabo de hacer una visita en territorio y en este momento no se está perforando un solo pozo, no solamente en Sacha, sino en los demás bloques que están a cargo de Petroecuador, de manera tal que eso da una idea de que verdaderamente la industria petrolera, que depende en buena parte del Estado y particularmente de Petroecuador, necesita otro momento. Es decir, esto no puede continuar así.
y la decisión de cambio debe corresponder no solamente al actual gobierno, en el caso de ser reelecto, sino también a la propia RC5. Ahora, yo acabo de conversar hace un momento con el gerente de Petrolia, una de las empresas del consorcio Sinopetrol, a la que le va a tocar poner el 60% de la plata, es decir, 600 millones más o menos. Dice, estamos consiguiendo el dinero. No creo que se consiga todo porque además Sinopec es una empresa estatal y no es que se saca la plata y se entrega nomás. Hay procedimientos. La idea es llegar mañana y decirle al gobierno, tenemos esto, permítanos seguir adelante. ¿Será que se puede? Mire, la verdad es que estamos sujetos en este momento a un escenario de conjetura, de especulación, de saber qué pasa en las próximas horas, si es que el gobierno va a ceder en los términos del ultimátum, pero un poco quienes hemos podido monitorear la carrera política del presidente Noboa en poco más de un año de gestión, es una persona que cuando dice algo se mantiene muy en firme y no da marcha atrás. Así que por ahora el pronóstico avanza en la dirección de que si no hay el pago, no continúe el proceso, pero hay que esperar porque finalmente siempre se mantiene la eventualidad de que se abra un espacio de negociación, de diálogo entre las partes y el tema quede en suspenso, se le otorgue un nuevo plazo o prórroga que tendría que ir, entiendo yo, poco después de la fecha de la segunda vuelta, el 13 de abril, ¿no? Porque finalmente es un parteaguas y frente al escenario de suscribir un contrato a 20 años plazo, pues obviamente se requiere una elemental seguridad jurídica de que el día de mañana un gobierno que no está de acuerdo con el procedimiento seguido, con los términos del contrato, lo vaya a echar abajo con el anticipo otorgado, entonces verdaderamente vamos a estar en un problema colosal. Así que creo que las cosas se están moviendo en esa dirección y nos toca esperar pocas horas más para ver si este tema se cierra definitivamente o si continúa. Es decir, si se cierra, obviamente le tocará al próximo gobierno, el que sea, retomar, pienso yo, el proceso de concesión. Evidentemente, en esos términos hay muchas variantes disponibles porque uno asumiría que si no prospera esta propuesta, pues ciertamente habrá que considerar también otras, ¿no? Roberto, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Y bueno, usted, como usted mismo lo ha mencionado, a propósito de esta polémica en torno a la adjudicación del Campus H, esto abre un debate para poner sobre la mesa, ¿no? La necesidad de cambiar un modelo petrolero. Petroecuador no ha hecho mayores inversiones en torno a este campo y bueno, aunque la Asamblea ha dicho que puede operar y tiene toda la capacidad de operar el Campus H, usted ha mencionado que no sería lo correcto. Ahora, viendo este negocio bueno, no sabemos si se va a cerrar o no, pero tal y como está planteado, ¿usted cree que sería beneficioso para el país, sería un buen negocio para el Ecuador, tal y como se ha planteado? Mire, la verdad es que es un tema bastante controversial. Yo pienso que sigue las líneas generales en lo que tiene que ver con los contratos de participación, en donde hay una regalía, pero tampoco es que el consorcio internacional se lleve el 80% del petróleo. No, no funciona así. O sea, hay que entenderlo a cabalidad, porque finalmente esa parte queda sujeta al pago de distintos gravámenes, que son muchos. Por ejemplo, hay los relacionados al Fondo de Desarrollo Amazónico y también hay uno que se denomina Fondo Común y en definitiva, por ejemplo, ahí si usted tiene el 4% de la venta total de crudo al exterior, de las exportaciones, pero tiene también 12% adicional a las utilidades del impuesto a la renta. O sea, el impuesto a la renta de modo propio es 25% y eso hay que agregarle 12%. También hay impuestos a la facturación que se realiza por ejemplo, a Petroecuador del 4% de la factura bruta de compañías internacionales, en tanto que el 2,5% de las compañías nacionales. Esto a más de IVA, que es 13%, en el caso particular de la industria petrolera, ISD. Es decir, quiero decir con esto de que no es que
se están tomando sin beneficio de inventario ese 80%, sino que de ese 80% que no forma parte de la regalía, desde luego hay una participación del Estado que termina dándole un vuelco a esa relación que se le ha presentado como que solamente el Estado toma 20 y el consorcio se lleve 80. No, no existe tal, ¿no? Es decir, a eso se le da la vuelta y finalmente de ahí que el gobierno maneje el discurso que en términos de renta real y efectiva, el 82% es para el Estado, el 18% para el consorcio, a fin de que amortice la inversión a realizar, que está siendo necesaria y que se torna totalmente perentoria. Bueno, noche 21 estamos hablando con Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Ahora, 1.500 millones de dólares por parte de la en inversión. Unos dicen, si divides 1.700 para 20 te da 80 dólares, 80 millones de dólares al año, cuando Petroecuador invierte 150. ¿Cómo se pretende subir la inversión subir la producción con esa inversión? El, el discurso que maneja el gobierno respecto a los niveles de inversión está entre 170 y 190 millones de dólares al año. En este momento está en 70. Hay quienes incluso consideran que esa inversión debería ser incrementada a 250. Acuérdense, estamos hablando de un campo viejo que en definitiva pues tiende a menguar la producción a pesar que en los últimos 2 años ha tenido un repunte, pero normalmente campos de este tipo tienden a declinar a razón de 10-15% al año si usted no hace los trabajos relacionados a recuperación secundaria, ¿no? Y hace trabajos de lo que denominan workover, de mejoramiento de los pozos ya perforados, de manera tal de que este es un tema importante a considerar. Y también como una prueba fehaciente de la falta de capacidad de respuesta de la empresa estatal están pues los famosos mecheros de los que no se habla regularmente. En Sacha hay como 80 mecheros y ahora poco que estuve yo vi junto a 3 mecheros que estaban quemando gas asociado, una planta grande de diésel de Caterpillar, que evidentemente estaba proporcionando energía termoeléctrica al campo, pero uno se pregunta cómo es posible que durante más de medio siglo no hayamos sido capaces, como empresa estatal, de industrializar ese gas asociado para sacarle provecho, uno de ellos relacionado desde luego a la generación de energía eléctrica, y de tal manera que Petroecuador se ve abocada a contratar la generación con terceros, pagando sumas elevadas. Por ejemplo, hay un clúster de 75 megavatios de privados que prestan servicio de generación a Petroecuador, que tienen un contrato por 220 millones de dólares al año, cuando naturalmente Petroecuador podría comprar las unidades en lugar de alquilarlas y tener de esa manera un rédito. Pero lo que ha venido pasando es que los equipos de los que disponía Petroecuador se dañan, no son reparados oportunamente, después son desguazados y desde luego la posibilidad de repararlos es nula, y como no se compran equipos nuevos hay que alquilarlos. Entonces esto es un gran negocio. Desde luego hay sectores que están muy interesados de que la concesión de Sacha no prospere por estas circunstancias. Roberto, gracias por habernos acompañado. Ya veremos qué pasa mañana a las 9 de la noche, cómo el presidente se va a pronunciar sobre este tema finalmente. Roberto Sí, Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía, gracias, buenos días. buenos días.